Bueno, a mí me tocan 3 capítulos, 130, 131, 132. Ay, no llego al que a mí me gusta. Ay, el que sigue, el de mañana, arranca bien Power. Vamos que ya terminamos con Escrito con la sangre de mi corazón, alias Moby. Hola Guille. Va cayendo gente al baile. Bueno, ahí después les voy a comentar algo que me llamó mucho la atención. El otro día lo escuché a la pasada en la radio. Y tiene que ver justo con el capítulo 130, un remedio soberano. Es algo que me llamó mucho la atención. Lo busqué hace un rato en Google. Y eso me da un indicio de por qué se sospecha tanto. Pero esperen porque tenemos algo que ver con eso. Capítulo 130, un remedio soberano. Hola Gabriela. Tenía que hacerse cuanto antes. Entre los nervios de Jamie y mis propias dudas, había aplazado la cuestión de elaborar éter. Pero ahora hacíamos frente a un verdadero problema. Sencillamente, no podía hacer lo que había que hacer por Sofronia sin una anestesia general fiable. Ya había decidido que podía hacerlo en la pequeña caseta de herramientas del enorme huerto de la señora Landrum. Se hallaba a las afueras de la ciudad y tenía 4.000 metros cuadrados de espacio abierto a cada lado, ocupado tan solo por coles rizadas y zanahorias en estado de hibernación. Si salía volando al reino de los cielos, no me llevaría a nadie conmigo. Sin embargo, dudaba que esta observación fuese a tranquilizar mucho a Jamie, de modo que evité mencionarle mis planes. Reuniría lo que necesitaba y no se lo diría hasta el último minuto, ahorrándole así preocupaciones. Y después de todo, si no conseguía lo necesario, pero estaba segura de que podría. Savannah era una ciudad grande, además de un puerto marítimo. Había al menos 3 boticarios, así como varios almacenes que importaban artículos especializados de Inglaterra. Alguien debía tener por fuerza ácido sulfúrico, también conocido como aceite de vitriolo. Refrescaba, pero hacía sol. Y al ver a un buen número de casacas rojas en la calle, me pregunté distraídamente si la meteorología habría tenido algo que ver con lo que los británicos decidieran trasladar al sur su teatro de la guerra. El anciano señor Jameson, un enérgico caballero septuagenario, me saludó con amabilidad cuando entré en Jameson's Apothecary. ¿Se pronuncia así? No sé. Ya había ido antes a realizar pequeñas compras de hierbas y nos llevábamos bien. Le enseñé mi lista y eché un vistazo a los tarros de los anaqueles mientras él iba de un lado a otro en busca de lo que le había pedido. En la otra punta del establecimiento había 3 soldados jóvenes conversando de manera furtiva con el joven señor Jameson de algo que les estaba enseñando bajo mano. Remedios para la sífilis, supuse, o, concediéndoles el beneficio de la duda con respecto a la prevención, quizás condones. Concluyeron las subrepticias adquisiciones y se fueron, con la cabeza gacha y la cara bastante roja. El joven señor Jameson, que era el nieto del propietario y tendría la misma edad que los soldados que acababan de marcharse, también estaba un poco colorado, pero me saludó con aplomo haciendo una reverencia. «Para servirla, señora Fraser. ¿La puedo ayudar en algo?» «Ah, gracias, Nigel», repuse. «Tu abuelo tiene la lista, pero se me ocurrió una cosa quizá espoliada por los soldados. Me preguntaba si conocerías a una tal señora Gray. Se llama Amaranthus Gray, pero creo que su apellido de soltera era... Dios santo, ¿cuál era? Cowden. Amaranthus Cowden Gray. ¿Por casualidad has oído ese nombre?» El muchacho frunció el liso ceño en señal de reflexión. «¿Qué nombre más raro?» Sin ánimos de ofender, señora», se apresuró a añadir. «Me refería a que es bastante exótico, muy poco común». «Muy cierto, yo en persona no la conozco», admití, «pero un amigo mío dijo que vivía en Savannah y me instó a conocerla». «Sí, naturalmente», Nigel titubeó, pero sacudió la cabeza. «No, lo siento, señora, no recuerdo que conozca a nadie llamado Amaranthus Cowden». «¿Cowden?», repuso el señor Jameson, que salió de pronto de la rebotica con varios frascos en las manos.
Desde luego que sí, muchacho, o mejor dicho, conocerla no. Por aquí no he venido nunca, pero hace solo 2 o 3 semanas nos llegó una petición por correo. Solicitaban... ¿qué era? Mi memoria es como un colador, señora Fraser. Como un auténtico colador, se lo aseguro. No envejezca, es el consejo que le doy. Ah, sí. Crema para el cutis gold, agua para cólicos Billet, una caja de pastillas para refrescar el aliento y una docena de pastillas de jabón francés d'Artagnan. Eso fue. Los ojos le brillaban tras las gafas. Vive en Sapperville, añadió por si acaso. Eres increíble, abuelo, musitó Nigel respetuoso, y fue a ayudarlo con los frascos que sostenía. ¿Los envuelvo o vamos a preparar algo para la dama? Ah. El señor Jameson miró los frascos como si no entendiera cómo habían llegado hasta ahí. Ah, sí. Quería preguntarle, señora Fraser, ¿qué se propone hacer con el aceite de vitriolo? Es muy peligroso, ya sabe. Sí, lo sé. Lo miré mientras sopesaba la situación. Algunos hombres serían muy capaces de negarse a venderle a una mujer algo que consideraban inapropiado o peligroso. Pero el señor Jameson parecía un hombre de mundo, y al menos estaba al corriente de mis conocimientos sobre la utilidad de las hierbas medicinales. Me propongo elaborar éter, admití. Sabía que la sustancia era conocida, la había descubierto, no recordaba quién en el siglo VIII, o eso me habían dicho en la Facultad de Medicina, pero su uso como anestésico no se desarrollaría hasta algún momento del siglo XIX. Me pregunté vagamente si en el transcurso de esos 1100 años alguien se habría dado cuenta de que el compuesto dormía a la gente, pero la habría matado sin querer y por eso no habría seguido experimentando. Los dos señores Jameson pusieron cara de sorpresa. ¿Éter? Repitió Nigel perplejo. ¿Por qué quiere hacerlo usted misma? ¿Cómo que por qué? Un momento. ¿Quiere decir que lo tienen ya preparado? Inquirí atónita. Perdón, estoy trabada con la lengua. Ambos asintieron, encantados de poder ser de ayuda. Desde luego, afirmó el señor Jameson. No siempre tenemos existencias, claro está, pero con el ejército. Hizo un movimiento con la mano para referirse a la reciente invasión y ocupación. Están los transportes de soldados y se producirá un gran aumento de la navegación ahora que se ha levantado el bloqueo. ¿Qué tiene que ver el aumento de la navegación con la venta de éter? Quise saber mientras me preguntaba si quizá el señor Jameson tuviera razón cuando hablaba de los estragos de la edad en el cerebro. En fin, señora, repuso Nigel. Es un remedio soberano contra el mareo. ¿No lo sabía? Capítulo 131. Un jugador nato. Conté los instrumentos por tercera vez y al ver que ninguno había escapado desde el último recuento, los tapé con un paño limpio al que di unas palmaditas tranquilizadoras, sin estar muy segura de si iban dirigidas a los escalpelos o a mí. Hilos de sutura de seda y de tripa, agujas, las mejores agujas de bordar que se podían conseguir en Sabana. Algodones, trapos, vendajes y rollos de venda. Una vara de sauce de 15 centímetros, vaciada con cuidado, lijada con arena y hervida a fuego lento para que no se abriera la madera, que utilizaría como catéter para estabilizar la uretra y la vejiga y mantener la orina fuera del campo quirúrgico. Había pensado emplear una más larga para el intestino, pero decidí que sería mejor que me sirviera de los dedos para manipular los viscosos tejidos de esa zona, siempre y cuando consiguiese no cortarme ni pincharme yo en el proceso. Rachel vendría a ayudarme en la operación y yo repasaría otra vez con ella todos los instrumentos y procedimientos. No obstante, había bajado 1 hora antes, ya que quería hacer los últimos preparativos y pasar un poco de tiempo a solas para calmar la mente y el espíritu de cara a lo que me esperaba. Me notaba sorprendidamente tranquila,
considerando la complejidad y los riesgos de la inminente operación. Se podía alegar que, aunque fracasara, la pobre muchacha no podría estar peor de lo que ya estaba. Claro que sí podría morir como resultado de la intervención, de shock, de infección o incluso de hemorragia accidental. La cirugía abdominal era mucho más seria que probar con una corrección transvaginal, pero habida cuenta de lo que tenía a mano, pensé que las posibilidades de éxito eran mucho más elevadas de este modo. Y luego estaba la cuestión del raspado con el que había extraído al niño muerto. No tenía idea del daño que podía haber causado, pero si lo había, quizás pudiera repararlo. Miré de manera automática el anaquel donde se hallaba el funcionamiento mi cultivo de penicilina, o por lo menos confiaba en que estuviera funcionando, en el que había miles de millones de pequeñas esporas secretando su eficaz sustancia. En Savannah no había tenido tiempo de establecer un buen proceso y analizar el producto resultante. Como solía ocurrir, no existía ninguna garantía de que la penicilina de mi cultivo se pudiera utilizar. Pero sí tenía un pedacito de queso francés muy curado, adquirido a un precio exorbitante y deshecho en un poco de leche hervida para preparar una pasta. Su denso aroma pugnaba por imponerse al acre olor del éter. Fuera se oían los primeros sonidos de la ciudad, tranquilizadores en su normalidad. El raspar de una escoba en la calzada, el ruido hueco de carros tirando por caballos, un tentador olor a pan caliente al pasar por delante a buen ritmo el chico del panadero. Las sencillas exigencias de la vida convertían rápidamente en rutina cualquier clase de caos, y en lo que respecta a invasiones, la ocupación de Savannah había sido bastante incruenta. Mi sensación de bienestar y serenidad y serena objetividad se vio interrumpida un momento después, cuando se abrió la puerta de la consulta. ¿En qué puedo ayudar? Empecé y me di la vuelta. Al ver quién era el visitante, la pregunta pasó a ser un bastante hostil. ¿Qué quiere? ¿El capitán? No. Ahora era coronel. El premio de la traición, supuse. Richardson, el capitán Richardson, me dirigió una sonrisa encantadora y acto seguido se volvió y echó el cerrojo. Yo abrí un cajón y saqué mi pequeña sierra de amputar. Era lo bastante pequeña para cogerla con rapidez y el dentado borde le rebanaría la nariz si no fallaba. La sonrisa encantadora se tornó burlona a ver lo que me proponía e hizo una reverencia. No iba de uniforme, y no era de extrañar, sino que llevaba un traje decoroso, bastante sobrio, y el cabello sin empolvar recogido con sencillez a la espalda. Nadie lo habría mirado 2 veces. Su más humilde servidor, señora. No se asuste, tan solo deseaba asegurarme de que no nos interrumpían. Sí, y eso es justo lo que me asusta, aseguré mientras cogía con fuerza la sierra. Abre esa puñetera puerta ahora mismo. Él me miró un instante, entornando un ojo para evaluar la situación, pero acto seguido soltó una breve risotada y, volviéndose de nuevo, abrió el cerrojo. Tras cruzar los brazos, se apoyó en la puerta. ¿Mejor? Mucho mejor. Dejé la sierra, pero sin apartar demasiado la mano. Se lo repito. ¿Qué quiere? Bien, he pensado que quizás hubiera llegado el momento de poner mis cartas sobre su mesa, señora Fraser, y ver si le apetece jugar una mano o 2. Lo único a lo que tal vez me dignara jugar con usted, coronel, es al clavo. Espeté, al tiempo que tamborileaba con los dedos en el mango de la sierra. Aunque si desea enseñarme sus cartas, adelante, pero dése prisa, tengo que realizar una operación dentro de menos de 1 hora. No debería llevarme tanto tiempo. ¿Me permite? Arqueando las cejas señaló una de las banquetas. Asentí y se sentó. Parecía bastante relajado. El meollo de la cuestión, señora, es que soy rebelde. Y siempre lo he sido. ¿Qué es usted? ¿Qué? En la actualidad soy coronel del Ejército Continental, pero cuando usted me conoció, trabajaba como agente americano bajo el disfraz de capitán del Ejército de Su Majestad en Filadelfia. No comprendo. Entendía lo que me estaba diciendo, pero no por qué demonios me lo contaba a mí. Usted es rebelde, ¿no es así? Levantó una poco poblada ceja
a modo de interrogación, y pensé que sin duda era el hombre más corriente del mundo. Si era espía, su físico resultaba muy indicado. «Lo soy», afirmé con cautela. «¿Por qué lo pregunta?» «En ese caso estamos en el mismo bando», contestó con paciencia. «Cuando engañé a Lord John Grey para que se casara con usted, ¿Que usted hizo qué?» «Sin duda le dijo que amenacé con orden que la arrestaran a usted por distribuir material sedicioso, ¿verdad? Algo en lo que usted es muy torpe», podría añadir, agregó con imparcialidad. «Lord Grey me aseguró que no tenía el más mínimo interés personal en usted y con gran amabilidad se casó con usted al día siguiente. Lord Grey es un hombre muy galante, en particular a la vista de sus preferencias». Ladeó la cabeza esbozando una sonrisa siniestra y una lanza de hielo me atravesó el abdomen. «Ah, así que lo sabe», observó al verme la cara. «Eso pensaba. Es muy discreto, pero creo que usted es una mujer muy perspicaz, sobre todo en asuntos de índole sexual». «Levántese», dije con la mayor frialdad posible, «y váyase, ahora mismo». Por supuesto no lo hizo, y maldije mi falta de previsión por no tener una pistola cargada en la consulta. La sierra podía servir si me atacaba, pero nada más lejos de mi intención intentar atacarlo yo a él. Además, ¿qué harías con el cuerpo si lo mataras?, inquirió la parte lógica de mi cerebro. No cabría en el armario y menos en el escondite. Por tercera y última vez insistí. ¿Qué demonios quiere? «Su ayuda», dijo en el acto. En un principio tenía pensado utilizarla como agente in situ. Podría haberme sido usted de gran utilidad, dado que se mueve en los mismos círculos sociales que los altos mandos británicos. Pero parecía demasiado inestable, discúlpeme señora, para abordarla de inmediato. Confiaba en que cuando hubiera pasado el duelo por su primer esposo, se sumiría en un estado de resignación que me permitiría entablar amistad con usted y poco a poco llegar a un grado de conocimiento gracias al cual se dejaría convencer de que podía descubrir cierta información, no mucha, y en un principio en apariencia inofensiva, que a continuación me transmitiría a mí. Y dígame, ¿a qué se refiere al hablar de conocimientos?, pregunté cruzando los brazos, porque si bien dicha palabra en el lenguaje corriente solía significar tan solo amistad, él no la había usado con esa entonación. «Es usted una mujer muy deseable, señora Fraser», replicó, mirándome de arriba abajo de un modo ofensivamente apreciativo, «y es consciente de su atractivo. Es obvio que Sir John no le complacía a usted en ese sentido. De manera que», levantó un hombro y sonrió con desprecio, «pero dado que el general Fraser ha vuelto de entre los muertos, me figuro que ya no se dejará usted influenciar por esa clase de aliciente». Me reí y bajé los brazos. Porque no sabe lo que hicieron. «Se tiene usted en muy alta estima, coronel», espeté con sequedad, «aun cuando no me la tenga a mí. Mire, ¿por qué no deja de intentar aturdirme y me dice de una vez qué quiere que haga y por qué demonios piensa que lo voy a hacer?» Él también se rió, algo que confirió cierta individualidad a su rostro. «Muy bien, puede que cueste creerlo, pero esta guerra no se ganará en el campo de batalla». «¿Ah, no?» «No, se lo aseguro, señora. Se ganará con el espionaje y la política». Un enfoque muy novedoso, sin duda. Intentaba ubicar su acento. Era inglés, pero un tanto plano. Ni de Londres ni del norte. Culto, pero no pulido. Me figuro que no estará solicitando mi ayuda en el plano político. «Lo cierto es que sí», aseguró, aunque de manera un tanto indirecta. «Le sugiero que pruebe con el enfoque directo», aconsejé. Mi paciente llegará de un momento a otro». Los sonidos de la calle habían cambiado. Aprendices y criadas pasaban en grupitos camino del trabajo del mercado. Nombres a voz en grito y alguna que otra risita de un flirteo al pasar. Richardson asintió. «¿Está usted al tanto de lo que opina el duque de Parlour de esta guerra?» La pregunta me pilló algo por sorpresa. Tonta de mí,
no se me había ocurrido que Hal pudiera tener una opinión, al margen de las que requería su trabajo. Pero si alguna vez había conocido a un hombre que sin duda tendría opiniones, ese era Harold, segundo duque de Parlour. Entre una cosa y otra nunca he conversado con el duque de asuntos políticos, ni tampoco con su hermano. Ya, bueno, las damas no se suelen interesar por aquello que recae fuera de su ámbito de interés, aunque yo creía que usted tuviera las miras más altas, por decirlo de alguna manera. Su mirada discurrió con toda la intención de mi mandil de lona y la bandeja instrumental al resto de los utensilios de la consulta. ¿Qué pasa con su política?, pregunté con brusquedad, pasando por alto sus implicaciones. Su excelencia es alguien de peso en la Cámara de los Lores, aseguró Richardson, mientras jugaba con un hilo del puño de la camisa. Y si bien en un principio estaba muy a favor de la guerra, en los últimos tiempos sus opiniones han sido mucho más moderadas. Escribió una carta pública al primer ministro en otoño instando que considerara la conciliación. Y no tenía ni la más remota idea de a dónde querer ir a parar y empezaba a impacientarme. La conciliación no es lo que queremos, señora, aclaró, y tras romper el hilo lo tiró. Tales esfuerzos no harán sino retrasar lo inevitable e interferir con el compromiso ciudadano que tan desesperadamente necesitamos. Pero el hecho de que su excelencia muestre esta actitud moderada me es de utilidad. ¡Santos cielos! Solte, vaya al grano, se lo ruego. Él desoyó el comentario y continuó con su exposición como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Si estuviese bastante comprometido con un extremo o el otro, sería difícil ejercer influencia en él. Aunque lo conozco bien a su excelencia, todo cuanto sé de él indica que aprecia su sentido del honor. En efecto, casi tanto como a su familia, terminó Richardson. Me miró fijamente y por primera vez sentí auténtico miedo. Llevo algún tiempo trabajando para conseguir influencia en los miembros de la familia del duque a los que puedo llegar. Con, digamos, un hijo, un sobrino, tal vez incluso su hermano bajo mi control, sería posible intervenir en la postura pública de su excelencia de la manera que considerásemos más ventajosa. Si está proponiendo lo que creo que está proponiendo, le sugiero que salga de aquí ahora mismo. Afirmé en lo que esperaba fuera un tono de serena amenaza. Sin embargo, eché a perder la impresión que pudiera haber causado al añadir. Además, en este momento no mantengo relación alguna con ningún miembro de la familia Parlour. El coronel apenas sonrió, pero sin ninguna satisfacción. Su sobrino William está en la ciudad, señora, y la vieron a usted hablando con él hace 9 días. Aunque lo que quizá no sepa es que tanto Parlour como su hermano se encuentran aquí también. ¿Aquí? Me quedé con la boca abierta un instante y le cerré de golpe. ¿Con el ejército? Asintió. Tengo entendido que pese a su reciente nuevo arreglo conyugal, se sigue llevando bien con Lord John Grey. Lo bastante bien para no hacer nada que lo ponga en sus puñeteras manos, si eso era lo que tenía en mente. Nada tan burdo, señora, me aseguró y dejó a la vista por un instante los dientes. Solo tenía en mente el intercambio de información en ambas direcciones. No pretendo hacerle ningún daño al duque o a su familia. Tan solo deseo, fueran cuales fuesen sus intenciones, se vieron interrumpidas por una llamada vacilante a la puerta, que al abrirse permitió ver la cara de la señora Bradshaw. La mujer me miró con aprehensión y contempló con recelo a Richardson, que se aclaró la garganta, se puso en pie y la saludó con una reverencia. «Para servirle, señora», dijo. «Precisamente me estaba despidiendo de la señora Fraser. Que tenga un buen día». Se volvió e inclinó la cabeza ante mí con mucha más afectación. «Su más humilde servidor, señora Fraser. Confío en volver a verla pronto». «Apuesto que así será», contesté, en voz tan baja que dudo que me oyera.
Tanto la señora Bradshaw como Sophronia entraron en la estancia y al hacerlo se acercaron lo bastante a Richardson, que salía como para que éste arrugara la cara con un gesto involuntario de repugnancia al oler a Sophronia. Después volvió la cabeza para mirarme, lo que causó que chocara con fuerza contra Rachel, quien estaba deprisa y corriendo. Dio unos traspiés y al final recobró el equilibrio y consiguió hacer una salida poco elegante a la que siguió mi carcajada. La pequeña bufonada disipó un poco la intranquilidad que el coronel había traído a la consulta, y lo aparté con mano firme de mi cabeza. Ya me ocuparía por Richardson cuando llegara el momento, puesto que tenía trabajo por delante. Cogí con seguridad la pequeña mano de Sophronia entre las mías y sonreí a la alicaída muchacha. «No te preocupes, tesoro», le dije. «Me ocuparé de ti». Permiso, me voy a buscar un vasito de agua. Ya vengo. Ahí está. Perdón, tuve COVID, tengo el alta hace una semana, pero estoy notando que tengo mucha... no tuve nada grave, pero siento mucha molestia al hablar. Me está costando inclusive mantener los tonos de voz en la lectura. No pensé, no me había dado cuenta hasta ahora que estoy leyendo tanto. En mi cabeza sonaba distinto. Bueno, seguimos. Con un hospital y un equipo modernos, la operación habría sido transvaginal, pero dados los recursos de que disponía, tendría que ser abdominal. Con la señora Bradshaw muy nerviosa y encaramada a una banqueta donde no estorbaba, se negó a irse y yo confiaba en que no se desmayase, y Rachel contando con cuidado gotas de éter entre dientes, cogí mi mejor escalpelo e hice una incisión en el abdomen recién desinfectado de Sophronia. Las estrías del embarazo eran menos marcadas, pero aún resultaban visibles en su jovencísima carne. Contaba con unos estribos improvisados por si los necesitaba, que había hecho clavando unos tacos de madera inclinados a la mesa, y le había introducido una toalla rellena de algodón entre los muslos, empapada con la loción antibacteriana con la que la había limpiado a ella, una tintura de ajo majado mezclado con extracto de melisa obtenido en agua caliente. Desprendía un olor agradable, como de cocina, y consiguió eliminar un poco el hedor a cloaca, así como los gérmenes, o confiaba que lo hiciera. Sin embargo, el éter era más fuerte que todo lo demás, y a los 10 minutos de empezar me di cuenta de que se me iba un poco la cabeza. «Señora Bradshaw», llamé volviendo la cabeza, ¿le importaría abrir la ventana, por favor, y los postigos? Esperaba que esto no trajese espectadores, pero era del todo necesario que entrara aire fresco. La fístula vesicovaginal, por suerte, era muy pequeña y se hallaba en un lugar bastante accesible. Rachel sostenía un retractor con una mano y con la otra controlaba el pulso de Sophronia y administraba más éter cada pocos minutos. «¿Te encuentras bien, Rachel?», le pregunté mientras recortaba los bordes de la fístula con el fin de disponer de un campo decente para coserla. Los bordes estaban aplanados y macerados, y el tejido se desgarraría y separaría si se ejercía cualquier presión. Había dudado un poco a la hora de pedirle que me ayudara ese día. Se lo habría pedido a Jenny, pero padecía lo que llamaban un catarro, y estornudos y toses era lo último que quería en quien me asistiera en una intervención. «Sí», respondió con la voz un tanto amortiguada tras la mascarilla, que si bien no era del todo estéril, al menos sí había sido hervida. Para ello había utilizado uno de los pañuelos de Ian, un alegre calicó de cuadros rosa oscuros y blancos nada apropiado. El gusto de Ian para las prendas de vestir era claramente mohawk. Seguro que Rachel parecía a nosotros todas en la calle usando los tapabocas. Bueno, bien,
Dime si te mareas. No sabía qué haría si llegaba a marearse. Quizás la señora Bradshaw pudiera ocuparse de las gotas unos minutos. Volví la cabeza un instante. La señora Bradshaw seguía en la banqueta. Tenía las enguantadas manos unidas con fuerza en el regazo y la cara blanca como la pared. Sin embargo, su postura era firme. Por ahora está yendo bien. Procuré parecer lo más tranquilizadora posible a través de mi casta máscara blanca. Las mascarillas parecían desconcertarla y desvió la mirada al tiempo que tragaba saliva. Sin embargo, era cierto que la cosa estaba yendo bien. Aunque había sido la juventud de Sofronia lo que había causado el problema, gracias a esa misma juventud, sus tejidos estaban muy sanos, en buena forma, y ella tenía una vitalidad animal considerable. Si la operación salía bien, si la infección era escasa o inexistente, se recuperaría enseguida, si se daban esas condiciones. Tales condicionantes permanecen suspendidos sobre tu cabeza todo el tiempo cuando realizas una operación, como una nube de mosquitos. No obstante, suelen mantener una distancia respetuosa. No son más que un suave zumbido de fondo. Listo. Una menos. Ya solo falta una, musité. Y tras introducir una gasa esterilizada en la loción de queso, embadurné, no sin escrúpulos, el recién cocido arreglo. Adelante. Reparar el intestino era más sencillo, aunque más desagradable. En la consulta hacía bastante frío, no había encendido el fuego, no quería que hubiese hollín en el aire, pero estaba sudando. Las gotas de sudor descendían por la nariz y me hacían cosquillas, y por el cabello que llevaba en un recogido alto al cuello. Aún así, empecé a palpar a la muchacha. Su vida resonaba en mis manos, con latidos fuertes y firmes. Había un gran vaso sanguíneo visible en la superficie del útero y lo veía palpitar. Había tenido suerte con una cosa. El útero no estaba perforado y tenía un aspecto saludable. No sabía si habría cicatrices internas, pero cuando palpé con suavidad el órgano, me pareció normal. Por un instante cerré los ojos, seguí palpando y encontré lo que creía que necesitaba. Los abrí de nuevo, sequé la sangre que resumaba de los tejidos cortados y eché mano de una aguja limpia. ¿Cuánto tiempo? Las complicaciones derivadas de la anestesia eran uno de los desagradables condicionantes suspendidos, y ese en concreto bajó volando y se me posó en el hombro. No tenía reloj de pared ni de bolsillo, pero me había traído un pequeño reloj de arena que me había prestado nuestra casera. ¿Cuánto tiempo llevamos, Rachel? 20 minutos. Su voz era baja y levanté la vista, pero ella seguía firme, con los ojos fijos en el abdomen abierto. Estaba embarazada casi de 4 meses. Su vientre estaba ligeramente abultado. No te preocupes, me apresuré a decirle. A ti no te pasará. Pero podría sucederme, ¿no? Preguntó con voz más baja aún. Cabeceé. No, si estoy a tu lado cuando des a luz. Hizo un ruidito jovial y cogió el frasco de las gotas de nuevo. Lo estarás, te lo aseguro, Claire. Rachel temblaba un poco cuando terminé. Yo estaba empapada, pero sentía el bienestar de una victoria, al menos temporal. Las fístulas habían sido reparadas y ya no había pérdidas. Irrigué el campo quirúrgico con solución salina y los órganos brillaron, los bellos y vivos colores del cuerpo humano sin rastro de materia fecal. Me detuve un instante a admirar la pulcra compactibilidad de los órganos pélvicos, todo en su sitio. Había un hilillo de orina clara que salía del catéter y dejaba una mancha amarilla pálida en la toalla. En un hospital moderno habría dejado dentro el catéter durante el proceso de cicatrización, pero sin una bolsa de drenaje sin una bolsa de drenaje sería difícil manipularlo, y las probabilidades de irritación o infección derivadas de la vara seguramente fuesen mayores que los posibles beneficios de dejarla dentro. De manera que retiré el catéter expectante. Al cabo de escasos segundos, el flujo de orina cesó y solté un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. Había cogido una aguja limpia enhebrada con seda para coser la incisión cuando se me ocurrió algo. «Rachel, ¿quieres mirar? Más de cerca, quiero decir».
Le había administrado éter a Sofronia hacía un par de minutos, y ésta seguía bajo su efecto. Rachel comprobó su color y su respiración, y rodeó la mesa para colocarse a mi lado. No creía que le fuera a impresionar la sangre o ver los órganos, después de todo lo que había visto en los campamentos militares y campos de batalla. Y no le impresionó eso, pero sí otra cosa. Tragó saliva y se llevó una mano al vientre abultado con mucha delicadeza. ¡Qué hermoso!, musitó. ¿Cómo está hecho el cuerpo? ¿Cómo pueden existir esas cosas? Sí, convine. El respeto que ella mostraba hizo que bajara la voz. Pero pensar en el pobre niño, y ella no es más que una niña. Miré de reojo a Rachel y vi lágrimas en sus ojos. Y también vi lo que le pasaba por la cabeza, aunque tuviera el rostro cubierto por una mascarilla. ¿Podría ocurrirme a mí? Ya, repuse en bosqueda. Vuelve con el éter. Voy a cerrar la incisión. Pero al introducir de nuevo las manos en el recipiente con alcohol y agua, se me ocurrió una cosa más. Dios mío, pensé horrorizada, pero... Señora Bradshaw, dije. Estaba sentada con la cabeza gacha, abrazándose el cuerpo para protegerse del frío, quizás medio dormida. Sin embargo, cuando la llamé, levantó la cabeza de sopetón. ¿Ha terminado?, preguntó. ¿Está viva? Sí, afirmé, y con suerte seguirá estándolo, pero... Vacilé, aunque tenía que preguntar, y tenía que preguntárselo a esa mujer. Antes de que cosa la incisión, puedo realizar un procedimiento menor que impedirá que Sofronia vuelva a quedarse encinta. La señora Bradshaw puso cara de sorpresa. ¿Puede? Sí, es sencillo, pero una vez realizado no habrá marcha atrás. Nunca podrá tener hijos. Se había formado una nueva nube de condicionantes que zumbaba inquieta detrás de mí. La muchacha tenía 13 años, era una esclava, y tenía un amo que abusaba de ella. Si volvía a quedarse encinta pronto, quizá muriera en el parto, y casi con toda seguridad sufriría graves daños. Tal vez nunca fuese seguro que tuviera hijos, aunque nunca lo era para ninguna mujer. Y nunca era una palabra con mucho peso. La señora Bradshaw se había acercado despacio a la mesa, movía los ojos ansiosos hacia el cuerpo expuesto, medio cubierto, para después apartarse, incapaz de mirar o de quedarse donde estaba. Extendió un brazo para que no se aproximara. No se acerque más, por favor. Se puso triste cuando el niño murió. Lloró. Todavía oía la tristeza en la voz de Sofronia, que lloraba la muerte de su hijo. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Podía yo arrebatarle la posibilidad de engendrar otro para siempre sin siquiera preguntarle su opinión al respecto? Y sin embargo, si tenía un hijo, también él sería un esclavo. Quizás se lo quitaran y lo vendieran, y aunque no fuese así, tal vez viviera y muriera siendo un esclavo. Y sin embargo, si no fuese capaz de tener hijos, dijo la señora Bradshaw despacio. Dejó de hablar y vi lo que pensaba reflejado en ese rostro blanco crispado. Los labios casi habían desaparecido de tan apretados. Yo no creía que le preocupase el hecho de que el valor de Sofronia fuera a verse reducido si no podía reproducirse. El miedo de causarle daños debido a un embarazo ¿impediría que el señor Bradshaw siguiera abusando de ella? Si era estéril, ¿acaso vacilaría? No vaciló por el hecho de que tuviera 12 años, aduje. Mis palabras eran frías como el pedrisco. ¿Lo detendría la posibilidad de matarla la próxima vez? Ella me miró conmocionada, boquiabierta. Puso cara de sorpresa, tragó saliva y miró a Sofronia laxa y desvalida, con el cuerpo descubierto sobre las toallas empapadas en sangre y el suelo a su alrededor salpicado de sus fluidos. Creo que no puedes, terció Rachel en voz baja. Nos miró a mí y luego a la señora Bradshaw y no supe con quién hablaba. Tal vez con las dos. Sostenía la mano de Sofronia. Sintió moverse al niño en sus entrañas. Lo amó. A Rachel se le quebró la voz y se atragantó un poco. Las lágrimas se le saltaron y desaparecieron en la máscara. Ella no querría,
No dijo más. Tragó saliva y sacudió la cabeza, incapaz de continuar. La señora Bradshaw se llevó una mano con gesto torpe a la cara, como para que no le leyera el pensamiento. No puedo, dijo, y lo repitió casi enfadada sin apartar la mano. No puedo. No es culpa mía. Intenté hacer las cosas bien. No hablaba conmigo. No sabía si hablaba con el señor Bradshaw o con Dios. Los condicionantes seguían allí, pero también Sofronia, y no podía dejarla así más tiempo. Muy bien, dije en voz baja. Vaya a sentarse, señora Bradshaw. Dije que me ocuparía de ella y lo haré. Tenía las manos frías y el cuerpo que tocaban estaba muy caliente, rebosaba vida. Cogí la aguja y di el primer punto. ¿Qué tema? Capítulo 132. Quimera. ¿Sapperville? William empezaba a preguntarse si Amaranthus Cowden-Grey existía de verdad o si era una quimera creada por Ezequiel Richardson. Pero si era este el caso, ¿con qué fin? El día anterior, después de recibir la nota de la señora Fraser, había hecho cuidadosas averiguaciones. Sí existía un lugar llamado Sapperville, una pequeña localidad a unos 30 kilómetros al suroeste de Savannah. En lo que su interlocutor le dijo era el Pinar, en un tono de voz que indicaba que el Pinar en cuestión era la antesala del infierno, tanto por la lejanía como por el estado de barbarie. No entendía qué habría hecho que la mujer, si de verdad existía, se trasladara a semejante sitio. Si no existía, alguien la había inventado, y el primer sospechoso de tal engaño era Ezequiel Richardson. Este ya se la había jugado ante William. La experiencia entera de Dismal Swamp todavía hacía que rechinara los dientes, tanto más cuando pensaba que, de no haber sido por esa serie de acontecimientos, ni él ni Ian Murray habrían conocido a Rachel Hunter. Haciendo un esfuerzo, alejó de su cabeza a Rachel. Se negaba a abandonar sus sueños, pero no tenía por qué pensar en ella cuando estaba despierto. Y se centró de nuevo en la escurridiza Amaranthus. En términos puramente prácticos, Sapperville se hallaba al otro lado del ejército de Campbell, que seguía acampando ocupando varias hectáreas de terreno a las afueras de Savannah. Mientras se instalaba el alojamiento, se erigían casas y se cavaban fortificaciones. En una maniobra limpia, habían embolsado a muchos de los soldados continentales que se habían enfrentado a ellos y los habían enviado al norte como prisioneros. Las probabilidades de que los que quedaban causaran problemas a Campbell eran minúsculas. Eso no significaba que William pudiera atravesar el campamento sin llamar la atención. Quizás no se encontrara con nadie que lo conociese, pero eso no implicaba que nadie le fuera a hacer preguntas, y por inofensiva que fuese su encomienda, lo último que quería era tener que explicarle a alguien por qué había renunciado a su cargo. Mientras Campbell organizaba a sus hombres, había tenido tiempo de sacar a Miranda de Savannah y dejarla con un granjero a unos 15 kilómetros al norte. Los forrajeros del ejército terminarían encontrándola. Ciertamente lo harían si el ejército permanecía durante mucho tiempo en Savannah. Pero por el momento estaba a salvo. Demasiado familiarizado con la rapacidad militar, él mismo se había apoderado de caballos y provisiones numerosas veces, no estaba dispuesto a dejarla a la vista del ejército. Mientras pensaba, tamborileaba con los dedos en la mesa, pero concluyó de mala gana que sería mejor ir a pie a Sapperville, describiendo un amplio círculo alrededor de los hombres de Campbell. Lo que era cierto es que, sentado allí, no averiguaría nada de la condenada Amaranthus. Resuelto, pagó la comida, se envolvió en la capa y se puso en marcha. No llovía, lo cual era una suerte. Pero estaban en enero y los días aún eran cortos. Las sombras empezaban a alargarse cuando quiso llegar a los confines del mar de seguidores que se habían formado en torno al campamento militar.
Se abrió paso a través de un cónclave de lavanderas de brazos rojos, mientras los calderos humeando en el glacial aire y el olor a humo y jabón de lejía se cernían sobre ellas en una suerte de bruma brujeril. Redoblemos el trabajo y el afán, cantó entre dientes, y arderá el fuego y hervirá el caldero. Hiervan y cósanse en la cazuela, rueda de víbora, ojo de lagartija, pie de rana, piel de murciélagos, lengua de perro. Como no recordaba lo que seguía, lo dejó estar. Más allá de las lavanderas, el terreno era irregular y las zonas pantanosas, intercaladas de partes más elevadas, estaban coronadas de árboles atrofiados y matas bajas, que estaba claro que proporcionaban una base, por así decirlo, a las prostitutas para que desempeñaran su oficio. Estaban medio escondiditas. Evitó toparse con ellas y en consecuencia dio un amplio rodeo que lo obligó a meterse por un lugar que, si bien no era un pantano en toda regla, tampoco distaba tanto de serlo. Con todo, era de una belleza extraordinaria, como el claroscuro. La desvaída luz hacía que, en cierto modo, cada una de las estériles ramitas contrastara con fuerza con el aire, con los hinchados brotes aún adormecidos pero redondos, guardando equilibrio en el filo de la muerte invernal y la vida de la primavera. Durante un instante deseó saber dibujar o pintar o escribir poesía, pero tal y como eran las cosas, solo pudo detenerse a admirarlo unos segundos. Sin embargo, al hacerlo, notó que algo permanente tomaba forma en su corazón, la sensación serena de que, aunque solo contaba con esos escasos segundos, los tendría para siempre. Podría regresar a ese lugar, a ese momento, mentalmente. Ay, lo amo cuando se parece tanto al papito. Estaba en lo cierto, pero no del todo por los motivos que suponía. Habría pasado de largo pensando que formaba parte del pantano, ya que la muchacha estaba hecha un apretado ovillo y la capucha de la capa desvaída le cubría la cabeza, pero profirió un leve sonido, un gemido desconsolado que hizo que se detuviera en seco, y entonces la vio, encogida en el barro a los pies de un ocosol. —¿Señora? —intervino. Ella, que no lo había visto, se desenroscó de pronto y el blanco rostro lo iluminó, conmocionada y surcada de lágrimas. Después cogió aire, se levantó de un salto y se echó encima de él. —¡William! ¡William! Era Fanny, la hermana de Jane, sola, manchada de barro y completamente histérica. Se había arrojado en sus brazos y él la agarró con fuerza, sosteniéndola por miedo de que se desintegrara, pues daba la impresión de que podía ser así. —¡Frances! ¡Frances! No pasa nada, estoy aquí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Jane? Al oír el nombre de su hermana, la muchacha lanzó un lamento que le heló la sangre y enterró el rostro en su pecho. Él le dio unas palmaditas en la espalda y al ver que no surtía efecto, la zarandeó un poco. —Frances, domínate, tesoro —añadió con más suavidad, al verle los ojos llorosos, enrojecidos y el abotargado rostro. Había estado llorando durante mucho tiempo. —Cuéntame qué ha ocurrido para que pueda ayudarte. —No puedes —lloriqueó y estrelló varias veces la frente con fuerza contra su pecho—. No puedes, nadie puede, no puedes. Bueno, eso ya lo veremos. Miró a su alrededor en busca de un lugar donde sentarla, pero a la vista no había nada más firme que matojos de hierbas y árboles altos y delgados. Vamos, está oscureciendo. Como mínimo tenemos que salir de este sitio. La plantó en el suelo, la cogió del brazo y la obligó a andar, basándose en la teoría de que no se puede estar histérico y caminar en línea recta a la vez. Y en efecto, al parecer fue así. Cuando se encontraron en la zona donde acampaban los seguidores, la muchacha sorbía por la nariz, pero ya no lloraba, y miraba por donde iba. William compró una taza de sopa caliente a una mujer que tenía un caldero humeante y se la hizo beber, pero le vino a la mente el dedo de la criatura estrangulada al nacer y renunció a tomarse una a él.
Devolvió la taza vacía, y al ver que Fanny ahora estaba serena, al menos a primera vista, la condujo hacia un montículo arbolado en busca de un sitio donde sentarse. Sin embargo, cuando se aproximaban, ella se puso rígida y tiró de él hacia atrás, al tiempo que emitía un ruidito que indicaba que tenía miedo. Perdiendo la paciencia, William le puso una mano en la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. «Frances», dijo sin alterarse, «dime qué demonios está pasando y dímelo ya, de manera que te pueda entender, te lo ruego». «Jane», empezó, y sus ojos comenzaron a negarse de nuevo, pero se los enjugó con el antebrazo que cubría la capa y, haciendo un esfuerzo visible, logró explicárselo. «Fue uno». «¿Uno? ¿Un qué?» «Ah, un tipo, perdona. En el burdel te refieres, ¿no?» Ella sintió. «Estaba mirando las gaviotas y vio a Jane», tragó saliva. «Era amigo del capitán Harkness. Estaba en la casa cuando el capitán Harkness murió. Nos reconoció». A William se le helaron las entrañas al escuchar aquello. «Con que el tipo reconoció», repitió en voz baja. «¿Y qué hizo Fanny?» El hombre, un tal comandante Jenkins, según ella, agarró a Jane del brazo y se la llevó. Fanny fue corriendo detrás. La hizo entrar en la ciudad a una casa con soldados fuera. A Fanny no la dejaron entrar, así que se quedó en la calle aterrorizada, pero decidida a no marcharse, y al cabo de un rato ellos dejaron de intentar echarla. La casa con soldados a la puerta probablemente fuera el cuartel general del coronel Campbell, pensó William, que empezaba a tener ganas de vomitar. Tal vez Jenkins llevara a Jane ante algún oficial de mayor graduación, si no el mismo Campbell, para denunciarla por el asesinato de Harkness. ¿Se molestarían en juzgarla? Lo dudaba. En la ciudad imperaba la ley marcial. El ejército, o mejor dicho, el teniente coronel Campbell, hacía lo que se le antojaba, y él estaba del todo convencido de que Campbell no le concedería el beneficio de la duda a una prostituta acusada de asesinar a un soldado. ¿Dónde está ahora? Se obligó a seguir pareciendo tranquilo, a pesar de que estaba muy lejos de sentirse así. Fanny tragó saliva de nuevo y se volvió a limpiar la nariz en la capa. Aunque ahora no importara mucho, él, de manera instintiva, se sacó el pañuelo de la manga y se lo dio. «Se la llevaron a otra casa, a las afueras de la ciudad. Fuera hay un árbol grande. Creo que la van a colgar, William». William también se lo temía. Tragó la saliva que se le había acumulado en la boca y le dio unas palmaditas en el hombro a Fanny. «Iré a ver qué puedo averiguar». «¿Tienes amigos aquí? ¿Alguien con quien te puedas quedar?», señaló la gente acampada, donde comenzaban a verse pequeños fuegos entre las inminentes sombras de la noche. Ella sintió apretando los labios para que no le temblaran. «Muy bien, ve a buscarlos. Yo volveré por la mañana al amanecer. Reúnete conmigo donde te he encontrado, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», musitó, y le puso una manita blanca en el pecho, justo en el corazón. «Gracias, William». Su única posibilidad residía en hablar con Campbell. Fanny le había dicho que la casa a la que Jenkins había llevado a Jane era la casona gris que se encontraba al norte de Reynolds Square. Ese era el mejor sitio para empezar. Se detuvo en la calle para sacudirse de la capa todo el barro seco y los trocitos de plantas posibles. Era de sobra consciente de que parecía lo que los últimos 3 meses había estado fingiendo que era, un jornalero desempleado. Por otra parte, dado que había renunciado a su cargo, ya no se hallaba sometido a la autoridad de Campbell, y fueran cuales fuesen sus sentimientos personales con respecto al título que ostentaba, por ley seguía siendo suyo. El 9º conde del Esmer sirvió cuán largo era, echó atrás los hombros y se dispuso a presentar batalla. Sus modales y su lenguaje hicieron que los centinelas de la puerta lo dejaran pasar. El criado que acudió a cogerle la capa lo miró con auténtica consternación, pero no se atrevió a echarlo,
y fue en busca de alguien que asumiera la responsabilidad de tratar con él. Se estaba celebrando una cena con invitados. Él oía el tintineo de la plata y la porcelana, el borboteo de las botellas y el rumor sordo de las conversaciones, salpicadas de educadas risas. Las manos le sudaban y se las limpió de manera discreta en los pantalones. ¿Qué diantres iba a decir? Había tratado de formular algún argumento sensato por el camino, pero todo pareció desmoronarse en cuanto se detuvo a pensar en ello. Sin embargo, tendría que decir algo. Entonces oyó una voz que preguntaba algo y su corazón estuvo a punto de detenerse. ¡Su tío Hal! Era inconfundible. Tanto su tío como su padre tenían la voz suave pero penetrante, clara como el cristal tallado, y cuando querían, afilada como el buen acero toledano. Usted! Echó a andar por el pasillo y cogió por banda a un sirviente que salía del comedor con una fuente de caparazones de cangrejo en las manos. —Deme eso —ordenó quitándole la fuente—. Entra ahí y dígale al duque de Parloy que su sobrino le gustaría hablar con él. El hombre lo miró sin dar crédito, boquiabierto, pero no se movió. William repitió su petición añadiendo por favor, pero también una mirada amenazadora que indicaba que en caso de que se opusiera, lo siguiente que haría sería estamparle la fuente en la cabeza. Y surtió efecto, porque el hombre se volvió como un autómata y fue al comedor, del cual muy poco después salió su tío, refinado en vestimenta y modales, pero con el nerviosismo reflejado de manera evidente en su rostro. —William, ¿qué demonios haces con eso? Le quitó la fuente y la metió como si tal cosa debajo de una de las sillas doradas que se alineaban en la pared del recibidor. —¿Qué ha sucedido? ¿Has encontrado a Ben? —Santo cielo, no había pensado en eso. Claro, su tío Hal pensaría... Haciendo una mueca, sacudió la cabeza. —No, tío, lo siento. Creo que sé dónde está su esposa, pero... El rostro de Hal se demudó varias veces a la velocidad del rayo, del entusiasmo a la decepción y la calma exterior. —Bien. —¿Dónde te alojas? John y yo iremos a... —¿Mi padre también se encuentra aquí? —espetó William, sintiéndose estúpido. De no haberle preocupado tanto la posición en que se hallaba y por tanto haber evitado a cualquiera que perteneciese al ejército, habría averiguado con rapidez que el 46 de infantería formaba parte de las tropas de Campbell. —Por supuesto —repuso su tío con cierta impaciencia—. ¿Dónde iba a estar? —Con Dottie, buscando a la esposa de Ben —replicó William con agudeza—. ¿Ella también está aquí? —No. Su tío pareció disgustado, pero no del todo. Descubrió que está encinta, así que con buen criterio John la llevó de regreso a Nueva York y con no tan buen criterio la dejó a cargo de su esposo. Me figuro que estará donde quiera que se encuentren las tropas de Washington en este momento, a menos que ese condenado cuáquero haya tenido suficiente sentido común para... ¡Ah, Parloy! Un oficial fornido, con uniforme de teniente coronel y una ornada peluca con doble recogido, apareció en el umbral un tanto asombrado. Pensaba que se había sentido indispuesto a juzgar por cómo ha salido. Acá los dejo en pausa. Aguarden un segundo. Perdón, llegó la familia de la plaza. Silencio. Pese a la suavidad de tono, había un deje en la voz del hombre que a William le heló la sangre. Gracias. Vaya. Era Archibald Campbell, y la visible frialdad con la que se estaban mirando él y su tío Hal permitía deducir que el valor de su tío Hal como negociador quizá no fuese el que él esperaba. Con todo, su tío podía presentarle a Campbell, cosa que hizo, ahorrándole así la preocupación de mostrar las buenas fides adecuadas. —Para servirlo, milord —le saludó Campbell mirándolo con recelo. Volvió la cabeza y dejó pasar a dos sirvientes que llevaban un enorme enfriador de vinos. —Me temo que la cena prácticamente ha concluido, pero si lo desea, haré que el servicio le sirva una cena frugal en el despacho. —No, señor, gracias —declinó William con una reverencia, aunque el olor a comida hizo que le sonaran las tripas. Me he tomado la libertad de venir a hablar con usted de
de un asunto urgente. Ya, a Campbell no le hizo ninguna gracia y no se molestó en disimularlo. ¿No puedo esperar hasta mañana? No lo sé, señor. Había visto el gran roble en las afueras de la ciudad y pensó que debía de ser el que había mencionado Fanny. Dado que de él no colgaba el cadáver de Jane, supuso que la muchacha seguía estando prisionero en la casa cercana. Pero eso no garantizaba que no estuviera previsto ejecutarla al amanecer. Al ejército le gustaba ejecutar a los prisioneros a esa hora del día, empezar con la disposición adecuada. Dominó sus rápidos pensamientos e inclinó la cabeza de nuevo. El asunto concierne a una joven, señor, que tengo entendido ha sido arrestada hoy bajo sospecha de agresión y... ¿De agresión? Las pobladas cejas de Campbell se levantaron hacia unos rizos de la peluca. Le asestó 26 puñaladas a un hombre y después le abrió la garganta a sangre fría. Si esa es su idea de agresión, no me gustaría ver... ¿Quién es la joven, milord? Terció Hal con tono formal y rostro impasible. Se llama Jane, empezó William, y se detuvo, puesto que no sabía cómo se apellidaba. Jane Pocock, dice ella, añadió Campbell. Es prostituta. Pero Hal no cortó la exclamación a tiempo. Miró a William entornando los ojos. Se encuentra bajo mi protección, adujo su sobrino con toda la firmeza de que fue capaz. ¿De veras? Inquirió Campbell y dirigió a Hal una mirada de jovial desdén. Este se puso blanco de rabia contenida, una rabia que apenas reprimió cuando miró a William. Sí, de veras, aseguró este, consciente de que no era una respuesta brillante, pero incapaz de hallar algo mejor. Me gustaría hablar en su nombre, proporcionarle un procurador, añadió con bastante vehemencia. Estoy seguro de que no es culpable del crimen del que se acusa. Campbell se rió y William notó que le ardían las orejas. Podría haber dicho algo imprudente de no haber aparecido en ese momento Lord John, con un uniforme igual de impecable que el de su hermano y una mirada un tanto inquisitiva. «Ah, William», dijo, como si esperase ver a su hijo allí. Sus ojos fueron pasando con rapidez de un rostro a otro, evidentemente sacando conclusiones sobre el tono de la conversación, sino sobre el tema. Sin mediar apenas una pausa, se adelantó y le dio un cálido abrazo. «Estás aquí, me alegro mucho de verte», añadió sonriéndole. «Tengo excelentes noticias. ¿Nos disculpan un momento, señor?». Le preguntó a Campbell y sin esperar la respuesta cogió del codo a William, abrió la puerta principal, lo sacó a la amplia terraza y cerró bien al salir. «Muy bien, dime qué está pasando», pidió Lord John en bosqueda, «y date prisa». «¡Santo Dios!», exclamó cuando William le refirió de manera no muy confusa la situación. Se pasó una mano despacio por la cara pensando y repitiendo. «¡Santo Dios!». «Sí», repuso William aún alterado, pero experimentando cierto consuelo con la presencia de su padre. «Se me ha ocurrido venir a hablar con Campbell, pero como el tío Hal estaba aquí he confiado en... Solo que él y Campbell no parecen, sí, la mejor forma de describir su relación sería diciendo que es de cordial odio», apuntó Lord John. «Es muy poco probable que Archibald Campbell le vaya a hacer ningún favor a Hal, a menos que se trate de acompañarlo en persona hasta la próxima diligencia que salga hacia el sur, el infierno». Resopló y sacudió la cabeza como para despejar los vapores del vino. «No sé, William, la verdad. ¿Esa muchacha es prostituta?» «Sí». «¿Lo hizo?» «Sí». «¡Santo Dios!». Miró a su hijo con expresión de impotencia un instante y después enderezó la espalda. «Muy bien, haré lo que pueda, pero no te prometo nada. En la plaza hay una taberna, Tudis. Espérame allí. Creo que tu presencia no será muy útil en esta discusión». Aunque se le antojó una eternidad, no debió de pasar ni una hora hasta que apareció Lord John en Tudis. Su cara le dijo a William que no había conseguido nada. «Lo siento», se disculpó sin preámbulos y se sentó frente a William. Llovía y había salido sin el sombrero. De manera se sacudió el agua del pelo. «Esa muchacha se llama Jane», dijo él interrumpiéndolo. Le parecía importante insistir en eso, no permitir que todo el mundo la rechazara llamándola la prostituta.
La señorita Jane Eleanora Pocock, convino su padre, asintiendo brevemente. Por lo visto, no solo cometió el crimen, sino que además ha confesado que había sido ella. Nada menos que una confesión firmada. La he leído. Cansado, se frotó la cara con una mano. La única objeción que hizo fue con respecto a haber asestado 26 puñaladas a Harkness y cortarle el cuello. Según ella, solo lo apuñaló una vez antes de cortarle la garganta. La gente siempre exagera esas cosas. Eso es lo que me dijo a mí. William notó presión en la garganta y su padre lo miró de reojo, pero decidió no decir nada en respuesta a eso, a pesar de que lo que pensaba estaba más que claro. Intentaba impedir que ese hombre deflorara a su hermana pequeña, puntualizó con tono de urgencia la defensiva, y Harkness era un depravado que había abusado de ella. De Jane me refiero, de manera abominable. Lo oí hablar al respecto. Se te habría revuelto el estómago. Supongo, accedió Lord John. Los clientes peligrosos son uno de los riesgos de ese oficio. Pero ¿no pudo recurrir a otra cosa que no fuera un cuchillo de trinchar? La mayoría de los burdeles que ofrecen sus servicios a soldados tienen la manera de rescatar a las prostitutas de una importunidad excesiva. Y la señorita Pocock, a juzgar por lo que me dice el coronel Campbell, es una, en fin, una... es cara, sí, lo es, sí, lo era. William echó mano ciegamente de la jarra de cerveza que había estado pasando por alto, dio un buen trago y le entró un ataque de tos convulsa. Su padre la observaba con cierta compasión. Al cabo de un rato, el muchacho cogió aire y se sentó, clavando la vista en los puños cerrados sobre la mesa. Lo odiaba, repuso un poco después en voz baja, y la madama no habría apartado a su hermana de él, que había pagado por su virginidad. Lord John suspiró y puso una mano en el puño de su hijo y lo apretó. —¿Amas a esa joven, William? —preguntó con voz muy queda. En la taberna no había mucho movimiento, pero sí bastantes hombres bebiendo como para que nadie se fijara en ellos. William sacudió la cabeza con aire desvalido. Intenté protegerla de Harkness, pagué por estar con ella una noche. No me paré a pensar en que él volvería. Pero cómo no, así fue. Tal vez de ese modo empeoraran las cosas. No habría habido ninguna manera de mejorarlo, salvo casándote con la chica o matando tú a Harkness, contestó serio Lord John, y no recomiendo el asesinato como forma de resolver situaciones peliagudas. Suele traer complicaciones, aunque sin duda no tantas como el matrimonio. Se levantó, se acercó a la barra y volvió con 2 humeantes copas de ponche de ron. Bébete esto, le ofreció uno a su hijo. Parece que estás helado. Lo estaba. Había cogido una mesa en un rincón, lejos del fuego, y un escalofrío sutil, incontrolable, recorría su cuerpo, lo bastante intenso para que la superficie del ponche se ondulara cuando agarró la taza de peltre. El ponche tenía buen sabor, aunque estuviese elaborado con corteza de limón en conserva. Era dulce, fuerte y caliente y llevaba coñac de calidad, además de ron. Hacía horas que no comía nada y le calentó de inmediato el estómago. Bebieron en silencio. ¿Qué podían decir? No había manera de salvar a Jane, salvo que perpetrasen un asalto físico, y no podía pedir ni a su padre ni a su tío que se unieran a él o lo apoyaran en un embrollo tan desesperado. Para empezar, no pensaba que lo hiciesen. Imaginaba que sentían un considerable afecto hacia él, pero sabía de sobra que creerían que era su deber impedir que cometiera una locura que bien podía resultar fatal. No habrá sido del todo en vano, ¿sabes? Afirmó Lord John en voz baja. Ahí, al fin y al cabo, salvó a su hermana. No habría sido... William asintió, incapaz de hablar. La idea de ver a Fanny por la mañana y tener que contarle aquello y después... ¿Qué? ¿Debía estar a su lado mientras veían cómo ahorcaban a Jane? Lord John se puso en pie y, sin preguntar, volvió a la barra a por 2 ponches más. William miró la taza que tenía delante, que humeaba un poco, y luego a su padre. «¿Crees que me conoces, no?», espetó, pero con un afecto verdadero tiñendo su voz. «Eso creo, sí, William».
contestó su padre en el mismo tono. Bébete eso. William sonrió y tras ponerse en pie le dio unas palmaditas a su padre en el hombro. A pesar de todo puede que sea así. Te veré por la mañana, papá. Acá concluye mi lectura de hoy. Tremendo. Tremendo porque sabemos lo que viene. Lo que está muy bueno. Lo que viene. Bueno, les quería contar algo. Algo que me llamó la atención. Hace unos días escuché en Radio Mitre, no me acuerdo, no recuerdo el nombre del periodista que hablaba, es un escritor, hablaba a la noche. Y hablaba sobre Mariano Moreno, que falleció en el viaje que lo habían mandado a Saavedra como embajador para resolver unos asuntos en Londres. Resulta que se murió a la pasada, lo escuché, que se murió por una medicación. Él estaba muy descompuesto en el barco y le dieron un remedio que le hizo mal. Y me puse a buscar a ver cuál era el remedio. Digo, justo leyendo un remedio soberano, el tema del éter, digo, ¿qué? Lo durmieron con éter, le dieron una dosis más alta que para sacarle el mareo. Bueno, no, le dieron una mezcla de una combinación de un vomitivo, pero le dieron una dosis extremadamente alta que lo mató prácticamente al instante. No llegó, creo que murió retorciéndose en el piso, fue una cosa así. Pues se lo dio el capitán del barco. Él iba en una fragata inglesa, ¿sí? Estamos hablando del 1810. Y me llama la atención porque, digamos, leyendo acá digamos que están en la guerra de la independencia, estamos en 1700, ¿cuánto? 1779, 1780 más o menos, y estaban usando el éter como remedio soberano para los mareos. Y ¿cuánto? 30 años después, un capitán de fragata inglés le da un remedio para las descomposturas en el viaje, un remedio para los mareos, le da una pócima de otra cosa en lugar de darle el éter. Digo, debe ser por eso que las crónicas de la época, además de, bueno, los tejimanejes de Saavedra por detrás, que mandó un segundo embajador y no sé qué cosa, ya pensando que reemplazaba a Moreno, por eso creen que Saavedra lo mandó matar, digamos, también está sustentado en esto, en el tipo de medicación que le dieron para la descompostura. Claro, Silvina. Sí, no era conveniente, Mariano Moreno no era conveniente para el gobierno argentino porque se oponía a Saavedra en un montón de cosas. Era enemigo de Saavedra en un punto, pero pensando en esto, digo, da un fundamento mayor a los que dicen que no, que Saavedra no lo mandó matar, que el capitán fue un error del capitán que le dio una dosis demasiado alta. Pero bueno, se los dejo así. Me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención eso. Existía el éter. Ya tenían el éter. ¿O por qué lo dejaron de usar? ¿Lo habrían dejado de usar? ¿Por eso usaron esa otra cosa? ¿Era menos peligroso? No, porque el éter igualmente seguía siendo relativamente peligroso. Pero digo, era menos peligroso, por eso cambiaron. Bueno, gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Sí, no, del COVID estoy recuperada, un poquito de cansancio nomás, eso, que me cuesta por ahí arrancar. Y les digo, no me daba cuenta del poco manejo de voz que tenía, si bien no me afectó vías respiratorias, nada. Un poco de mocos nomás, pero así una congestión. Sí, Romina, vos sabés que a mí me hizo así como... Cuando vi el capítulo del
Cuando lo escuché en la radio no, me llamó la atención lo de la medicación que le dieron un remedio para el mareo. Y cuando releí el capítulo hice, ¡puf! Bueno, el Outlander cotidiano, cuando se lo conté a mi marido, le digo, esto es el Outlander cotidiano, vivimos en base a Outlander, eh, estamos mirando programas de televisión de forjados y aparecen las espadas escocesas y todo eso. Sí, hoy les cambié la escenografía blanca. Volví a mi casa. Nos vemos, chicos, que les vaya bien, que les sea leve y bueno, me alegro que les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¿Con qué seguimos, Blanca? Después de sí. Arrancamos con los de Lord John. Oh, estaría buenísimo, pero no se consiguen en papel. Nos vemos. Ah, a ver qué. Sí, Gaby, sí, se sospecha terriblemente. Y te digo que yo dije, va, esto. Después de hablar de Clarita, y digo, Diana está perfectamente documentada, si no esas cosas no las escribe. Tiene sus licencias poéticas, como cambiaron las edades de la gente y esas cosas. Pero bueno, es así. Cambio fuera, desde acá, desde Villa María, Córdoba. Muy lindo lugar para vacacionar. Mucha actividad nocturna. Mucha cantidad de playas. Precios razonables. No sé, hay que averiguar. Suelen estar los hoteles ahora con el tema esto del COVID, están con promociones. Es una linda pasada antes de llegarse hasta las sierras. Aprovecha. En serio que es lindo. Nos vemos. Ay, casi.